Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga, que me escuchas en esta noche en un audio más de tu canal Meditando en la Palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a meditar un poco en los acontecimientos que están pasando a nivel mundial. Comenzamos este año 2020 con problemas, o más bien iniciamos este año 2020 con bastantes problemas de carácter internacional. Vimos este conflicto que se suscitó entre Estados Unidos e Irán. Se hablaba de quizás una tercera guerra mundial. La gente estaba temerosa, pensando que se iban a unir los países, iban a estar de un lado, iban a estar del otro. Había gran temor, había preocupación a nivel mundial por todo lo que estaba pasando. Posteriormente empezamos a ver que al principio hubo también temblores, grandes temblores en Turquía, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, México, y se hablaba de que quizás podría venir un terremoto bastante grande para quizás estos lugares, y sigue temblando. Se hablaba tan solo en México que ha habido desde que inició el año hasta la fecha más de 1800 temblores, que a veces, bueno, muchos ni se perciben, pero en otros años no había habido tanta actividad de carácter sísmico. En estos tiempos, en estos últimos días, hemos escuchado hablar de esta enfermedad que está pasando allá en China, que está contagiando a mucha gente, que hay también gran preocupación porque no se sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde va a llegar, si nos va a llegar hasta nosotros aquí en América, en Centroamérica, América del Sur. La gente está preocupada, la gente no sabe qué va a pasar. El gobierno quizás no pueda hacer lo suficiente para retener esta enfermedad y que no entre a nuestro país. No sé, hay mucha preocupación en toda la gente, no nada más en México, sino en todo el mundo hay gran preocupación. La palabra de Dios nos habla de estas cosas también. En el libro de Mateo 24 hay una pregunta. Bueno, no es pregunta, es un comentario que les hacen los discípulos al Señor Jesucristo, y les dice, Mateo 24, versículo 3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Más adelante, en el versículo 7, el Señor Jesús les responde y les dice estas palabras: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy podemos ver, tan solo en este versículo, en el 7, podemos ver que nombra las tres cosas que están sucediendo en este principio de año. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, Estados Unidos contra Irán. Habrá pestes y hambres, esta enfermedad que te estoy mencionando, que se le conoce como el coronavirus. Y dice terremotos en diferentes lugares, los terremotos que ya te mencionaba: Cuba, Turquía, Puerto Rico, México, y bueno, todo este tipo de cosas. ¿Será coincidencia acaso que coincida lo que está pasando con lo que dice la palabra de Dios? Definitivamente no es coincidencia. El Señor Jesucristo, en su infinita sabiduría, Él tenía un previo conocimiento de las cosas que habrían de pasar, y nos deja estas señales para estos tiempos. Nos dice claramente, por medio de esta palabra, nos está diciendo que nos preparemos, que los tiempos de la venida del Señor ya están cerca, que el Señor viene por segunda vez. Si al principio vino, cuando estuvo en esta tierra, el Señor Jesucristo vino como un cordero, vino para dar la vida por los pecadores, es decir, murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. En esta segunda venida va a venir por aquellos por los cuales hayan hecho la voluntad del Señor. Dice también que en estos tiempos, cuando hay mucho temor, hay mucho preocupación, también nos habla en el versículo 24, versículo 6, y dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún
no es el fin. Para aquellos que pudiéramos pensar que esto del coronavirus probablemente sea la aniquilación de quizás del mundo, la palabra de Dios nos dice que no, que esto solamente es un principio de dolores, que esto solamente es parte del principio, o dicen por ahí a veces, ¿no? Y o sea, que cosas vendrán aún peores. Entonces, no es el fin, pero nos dice con respecto a estas situaciones, a las rumores de guerras, a las enfermedades, a las pestes, porque aquí le dice pestes, y a los temblores, nos dice la palabra de Dios: mirad que no os turbéis. Eso es lo que nos dice el Señor. Mirad que no os turbéis. No se turben. En otras palabras, no se preocupen, porque todo está bajo el control de Dios. Aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que tienen un conocimiento previo de esto, bueno, es el consejo de Dios, es que estén tranquilos, que no se preocupen. Nos dice más adelante, vamos a adelantarnos un poquito y vamos al libro de Apocalipsis. Para aquellos que conocen la palabra, el consejo de Dios es el siguiente: Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nos habla aquellos que conocemos de la palabra: retén lo que tienes, no te distraigas por los acontecimientos que están pasando, que no entre en tu corazón temor, que no entre preocupación, mejor retén lo que tienes. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno te gane tu lugar. Amén. Qué consejo tan más hermoso de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, los que conocemos, y tú, amigo, amiga que me escuches, que conoces de la palabra de Dios. Retén lo que tienes, no te distraigas. Pero también habla a aquellos que no conocen, aquellos que quizás nunca han meditado en la palabra, aquellos que piensan que solamente vivimos en un mundo de carácter físico, pero que no hay nada espiritual. La palabra de Dios habla para esas personas por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice en el libro de San Juan, capítulo 3, 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca vino para condenar al mundo, nunca vino a condenar al ser humano, sino al contrario, el Señor Jesucristo vino a salvar al ser humano. Pero a veces el hombre no quiere ser salvado. El hombre niega la existencia de Dios. El hombre dice que no hay Dios. El hombre piensa que descendemos del mono. El hombre piensa que somos resultado de una evolución de carácter natural. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo este sistema material que hoy conocemos fue creado por el maravilloso poder de nuestro Señor, el Dios Padre Todopoderoso, por medio, ocupando al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Él hizo la creación, los animales, todo lo que hoy conocemos es obra de el Padre Celestial. Por lo tanto, no somos resultado nosotros de alguna evolución. Entonces, decía aquí San Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que, amigo, amiga que me escuchas, no te preocupes por el coronavirus, no te preocupes si quizás vayas a llegar a este lugar. Lo que debemos preocuparnos primeramente es que nosotros tomemos esa salvación que el Señor Jesucristo quiere darte, ese regalo que quiere darte, porque el Señor no te pide nada. El Señor no pide de ti quizás que esta salvación cueste, que esta salvación quizás tengas que hacer algo especial para conseguirla. Solamente dice aquí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces también para ti, amigo, amiga que no conoces de la palabra, Dios tiene esta palabra para ti.
Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere llevarte a los cielos. Dice también la palabra de Dios que, como está escrito, que lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, y lo que no ha pasado por mente de hombre es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y bueno, yo creo en esta hora que, a pesar de las preocupaciones que hay, de todas las cosas que están aconteciendo a nivel mundial, primeramente debemos de basar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede guardar. Dice su palabra en el libro de Salmos 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuidare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso nos quiere decir que quizás como seres humanos pudiésemos inyectarnos vitaminas, pudiésemos inyectarnos vacunas, pero si Jehová no está con nosotros, si Dios no está con nosotros, de nada va a servir. Entonces, mi amigo, mi amiga que me escuchas, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios, y Él es el que va a guardar tu morada, el que va a guardar tu hogar, el que va a guardar tu familia, porque estás confiando en Dios. Dice el Salmo 91: caerán a tu lado 1000, más 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bueno, en esta noche el consejo de parte de Dios es este. No te preocupes, no te afanes. Quizás decía la palabra que ocupábamos en San Mateo 24:6, que decía: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mientras tenemos tiempo, hay que aprovechar esa oportunidad que el Señor nos da para ser perdonados y para poder tener acceso a ese regalo de la vida eterna. Así es que, amigo, amiga que me escuchas, no tardes en decidirte, no tardes, porque quizás cuando te decidas, quizás sea demasiado tarde. Aprovecha la oportunidad que hoy Dios te da y recíbela en tu corazón como tu único y tu suficiente Salvador. Cristo te ama y nosotros también te amamos. Y creemos que si tú le entregas tu corazón a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios te bendiga en esta noche, amigo y mi amiga que me escuchas. Y bueno, antes de protegerte, antes de lavarte bien las manos, antes de usar guardabocas, antes de usar todos los utensilios de seguridad o de protección para tu cuerpo, recuerda lo que dice la palabra de Dios: si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los que la cuidan. Dios te bendiga en esta noche, Dios sea contigo y te bendiga donde quiera que vayas. Saludos, hasta la próxima.